aita semeak tabernan daude, ama alabak jokoan. Aita semeak tabernan daude, ama alabak jokoan. Eta lapurreko hostu dute guk gendukana etxean, eta gu gaude erdibiluzik beti noren menpean. Aita semeak tabernan daude, ama alabak jokoan. 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 Eta lapurreko hostu dute guk gendukana etxean, eta gu gaude erdibiluzik beti noren menpean. Aita semeak tabernan daude, ama alabak jokoan. Aita semeak tabernan daude, ama alabak jokoan. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora os hayáis conectado al canal de YouTube. Soy Sana Lago. Aquí ya sabéis que nos encantan escuchar y contar historias. Y precisamente hoy tenemos a un contador y un narrador de historias. Estamos con Iñaki García Uribe, que le encanta comunicar, le encanta narrar historias del paisaje que nos rodea aquí en Euskadi. Ya estamos en noviembre, mitad de noviembre, dentro de poco va a estar aquí en Basauri, con una charla espectacular a la que os vamos a invitar a acudir. Pero es que tengo que saludar a esta persona tan increíble que tuve el placer de conocer justo en septiembre en Baracaldo, junto con el Club de Montaña de Arralecha, precisamente en su 75 aniversario. ¿Qué tal, Iñaki? Muy bien, Susana, encantado de meterme en tu casa un rato y de contar algún cuento. Ese es el objetivo de hoy. Bueno, pues encantada yo de que hayas aceptado esta invitación porque para mí hablar con un apasionado de la montaña es fantástico, porque sabes que es una pasión que comparto contigo. Precisamente el Gorbella es una de las cumbres más enigmáticas que me han parecido siempre de las montañas que nos rodean aquí en el País Vasco. Todavía recuerdo la primera vez que llegué a la cruz y las veces que he llegado posteriormente lo que se siente ahí arriba, ¿no? Y yo creo que todos los mendizales que nos estén escuchando, Iñaki, compartirán nuestro mismo sentimiento. Pues efectivamente, el Everest vizcaíno y alavés tiene un sentir en el alma de los montañeros superior a cualquier otra cima. Posiblemente eso esté relacionado con la instauración del deporte del montañismo en Euskadi, allí, en Gorbea, un 13 de octubre de 1912, subió la primera expedición organizada a la montaña vasca con un grupo humano que se habían constituido el día anterior como el primer club de montaña vasco, la sección de montaña del Club Deportivo Bilbao. Eso seguramente que genéticamente ha ido llegando hasta nosotros y sigue siendo un referente que también por la cruz más grande construida en una montaña en toda la cristiandad. Y menuda cruz, qué ilusión se siente cuando estás llegando ya, alcanzando los últimos pasos para alcanzarla, para poderla ver y sobre todo cuando está nevada. Qué bonita está cuando está cubierta de hielo en invierno, a paso de crampones, llegar hasta arriba y poder disfrutar de ese viento que siempre sopla en Gorbella, ¿eh? Por lo menos cada vez que he subido yo sopla mucho viento y aquí. Y sí, el viento es el aliado número uno de Gorbellagana. Así se llama la montaña, hasta que a principios del siglo XX le quitamos el ana final y le llamamos Gorbea, Edo Gorbella, Ah, Berdina.
Entonces, yo reivindico el origen de los nombres y la loma esa, eh, según Gonzalo Mendívil, íntimo amigo mío con el que hago eh, conciertos en conjunto, los dos, yo hablo de literatura popular, dice que si ves subiendo desde Vizcaya la loma, es una mujer embarazada que está tomando el sol y la cruz es su hombría. ¡Wow! Esa historia no la había escuchado. ¡Qué bonito! Precioso. Sí, es muy propia de un bardo, como el Iparraguirre II, como es Gonzalo Mendívil, el Ceanistarra, pues seguramente más famoso del siglo XX. Bueno, pues para todos los que no conozcan, que a lo mejor nos están escuchando de fuera de Euskadi, Orbella, yo creo que les invitamos de corazón a venir. Vamos a hablar luego mucho más de esta gran montaña, porque además yo sé que para ti es muy importante, es muy especial y precisamente has hecho muchos estudios sobre ella. Luego hablaremos más, pero voy a hablar un poquito más de ti, porque es que Iñaki no solamente es un apasionado de la montaña, sino también de la fotografía. Participa junto con, bueno, es etnografía y cuenta historias de todo lo que los edificios que nos rodean aquí en Euskal Herria, de las ermitas. También tiene una sección en el Deia que cuenta, donde cuenta historias montañeras, quizá no tan conocidas como la de otros montañeros vascos, y también trabajador de la memoria histórica. Colaboras en diferentes radios, televisiones, periódicos, prensa y tienes publicados, si no me equivoco, 6 libros. Efectivamente, tengo publicados 6 libros y yo me considero más articulista, ¿verdad? Efectivamente, tengo una sección dominical en Della, que colaboro, yo no cobro nada por esto, es mi gran pasión sobre la investigación. Soy consciente de que sobre montañismo no hay muchas personas que investigamos, más bien con una mano y un poquito de la otra, igual contamos todos. Pero es que casi nadie comunica nada, por tanto, no, es un servicio público el que yo creo que hago. Son 187 artículos los que he escrito en 187 domingos, son 4 años. Y para mí es una responsabilidad, porque intento meterme en recovecos del montañismo que posiblemente no haya nadie que pierda tiempo en estas cosas, y menos si no le pagan. No, por supuesto. ¿Qué tipo de historias es las que puede encontrarse las personas que acudan a este espacio dominical y qué tipo de historias se pueden encontrar? Bueno, como digo, cerca de 190 páginas tengo ya firmadas. La suerte que tengo es que se publica en domingo, que como sabes, los periódicos multiplican por 5 sus ventas en domingo y su lectura por 10, ¿no? Porque es un Ujú. día de asueto, ¿no? Y es muy típico el desayunar con el periódico, tal y cual, ¿no? Cosa que entre semana, pues no suele ser, ¿no? Empecé con un recuerdo a un montañero histórico, Perico Gaviria, de Legazpia, en un día del encuentro en Besaide. Ya sabes que hacemos el último domingo de septiembre todos los años, un encuentro en Besaide para eh, acordarnos de todos los montañeros y montañeras fallecidas, que por eso se puso el monumento. Por la primera tragedia vasca de la montaña en el Mumbrán, murieron los 5 Iñurrategis, iban 6, pues 5, uno se quedó en el refugio, Exacto. murieron todos, exacto. De tal manera que aquello impactó mucho y por suscripción popular se puso. Bueno, pues hice un artículo despidiendo a Perico Gaviria y le dije a la redactora amiga de ella a ver si no le importaba que le mandara otro. Y ya al tercero no le pedí permiso. Entonces le iba mandando y entró en mi juego, y yo creo que todos ganamos, sobre todo ellos que tienen la página 8, la contraportada de Mendy, que es un tabloide dentro del de ella, la tienen siempre llena, ¿no? O sea, no tienen que trabajar para hacerla, ¿no? Y yo, pues sí, en principio la idea era escribir obituarios, ¿no? Voy a matizar. Ahí habrá personas que nos vean y nos escuchen y no sepan lo que es un obituario, que es una palabra un poco de Ujú. 5 duros. Es un recuerdo a una persona fallecida, una especie de biografía sentimental, ¿no? Pero es curioso porque no sabemos cuándo se pierde la cita de obituario. Es decir, si al de un mes de que una persona ha muerto escribe su reseña porque no te ha dado tiempo, no te has enterado, ya no es un obituario. Es curioso, no hay nadie que nos lo explique exactamente. Bueno, pues yo empecé a escribir sobre montañeros fallecidos.
en general históricos, ¿no? Gente muy importante de la que no se habla en ningún lado. Porque como en todos los deportes, sabemos solo el nombre de cuatro o cinco personas, todos los técnicos, ¿no? Yo de fútbol, por ejemplo, sé de tres, cuatro personas, ¿no? No me gusta el fútbol, obviamente, si no sabría más, ¿no? Y de montañismo pasa lo mismo. Nos sacan de Sopeña, de Echevarría, de Andrés Espinosa y de Anchón Vandrés, y como mucho el hombre de las cavernas, Antonio Ferrer Volar, el mayor multideportista que hemos tenido en Euskadi, que era de Algorta, eh, y ya no sabemos más. Bueno, pues yo tengo un cometido particular de aflorar la vida, pues de muchísimos montañeros, pues habré escrito, no sé, pero de 80 90, ¿no? Y lo que me queda, ¿no? Hasta que no me tiren, pues yo seguiré escribiendo, ¿no? Y bueno, luego, por ejemplo, me caliento porque conozco a gente, por ejemplo, Floreal de la Iglesia Herbón, es un hombre, un chaval que tiene 96 años, es de Ortuella, vive en Bilbao, y es el último escalador vivo que queda de la hornada de los años 50. Es un fenómeno. O sea, es el típico tío que me cito con él en un centro cultural de Bilbao que no sabía dónde reunirme con él, y me engancho, o sea, me enamoro del tío, cómo explica las cosas, tal. Y ya le he publicado tres artículos, pero espera que esto no ha hecho más que empezar, porque por ejemplo es el primero que escala las hachas en Ichina, ya sabes, a la izquierda del farallón de Ascorrigán, casi ahora no lo veo, estamos en Orozco, porque está de noche, si no, desde la ventana que estoy vería todo el armazón kárstico de encima de Urigoiti, ¿no? Bueno, pues la primera tirolina, el primer rappel y la primera cumbre del hacha Agurre la hizo él. Y te lo cuenta como si te estaría contando hoy cómo fue en autobús, luego cómo volvieron por Pago Macurri andando hasta Villaro, cogiendo un otro autobús, dieron toda la vuelta por Villa, ¿no? Claro, te enganchas, ¿no? Y de esas me está pasando ya en unas cuantas ocasiones y qué agradables. Que tengas ganas de publicar otro todavía sin haber publicado el anterior. Qué gusto da cuando escuchas a una persona que ha tenido tantas experiencias vitales con respecto a la montaña, ¿no? En este caso, contarlo con la misma pasión que lo vivió años atrás, ¿no? Eso tiene que hacer mucha ilusión, Iñaki, escuchar a personas hablar con esa misma pasión de su primera ascensión, de su primera escalada, y son Sí. historias que merecen ser conocidas, ¿no? Y dar a conocer precisamente en ese dominical. Claro, en principio los montañeros conocidos son tan importantes como los no conocidos. Digo los de primera división, los que en aquel momento estaban Sí, los que preparados. juegan en la liga, en la primera Eso es. liga, en primera Los que liga. hacían entonces, hace pues 80 años, hacían atletismo, hacían esquí, pioneros, y hacían alpinismo, porque la palabra montañismo es relativamente moderna. No se empieza a utilizar hasta los años 50. Todo es alpinismo en el mundo. Cualquier cosa, o sea, el rollo de los Alpes llega tan hondo en todos los aventureros y montañeros que van naciendo que todo es alpinismo. Cuando tendríamos que hablar de gorbeísmo, ¿no? O de urquiolismo, ¿no? Que conste que el ismo es un sufijo que lo inventa un italiano hace 180 años. Eh, También otro italiano inventa hace 180 años el sistema métrico decimal, ¿eh? O sea que no, lo del metro no tiene tanta historia, ¿no? Bueno, pues el istmo es como un bluff, es como un soufflé, que lo pinchas, ¡bum! Y desaparece. El istmo no dice nada más que le da volumen a las palabras. Abertzalismo, atletismo. Eh, pero la palabra más importante del istmo lo dice ella sola, Susana. Quiero compartirla contigo y con tus televidentes. Abismo, lugar sin fin. Lugar sin fin. Pues ya sabemos, gorbeísmo. Vamos a empezar a utilizarlo aquí en Euskal Herria. No, no, es muy interesante lo que acabas de comentar, ¿no? Y la evolución del lenguaje, ¿no? Y cómo muchas veces utilizamos ciertos términos sin ser conscientes de lo que realmente significan. De todas las historias que has podido documentar, que ya nos has dicho todas las que has ido documentando, elige una de ellas que te haya llegado de forma muy profunda, que te haya hecho especialmente ilusión contar, narrar. Pues mira, he elegido una porque me toca mucho el corazón, pero mis 190 artículos son 190 hijos y a los hijos les quieres a todos por igual, ¿no? Porque hay historias totalmente diferentes, pero siempre con el nexo de unión del alpinismo vasco. Incluso a veces me voy fuera. Quiero decir, por ejemplo, recuerdo un artículo que publiqué por ver diferencias cuando el montañismo y el alpinismo
y competían con el campismo, ¿no? Hay un momento en los años 30, que es cuando llegan las primeras tiendas de campaña aquí, la Ariñeta es la tienda más famosa, Antonio Ferrer, Alberto Abós Viraña, que es un espectacular montañero que también ha escrito 3 artículos de él, que luego la Guerra Civil fue Gudari del batallón Ochandio y luego murió por una enfermedad después, ¿no? Era un fenómeno. Pero hay una que me llama, que es Ikusi mendizaleak basoetaz. Bueno, pues, ¿te quieres creer, Susana, que estaba sin contar de dónde viene esa canción? ¿Por qué escribe su autor esta canción? Es más, la canción se creía que era popular, que no tenía autor. De tal manera que bueno, pues investigué y me salió un artículo redondo y después hicimos televisión con él, o sea, con el trabajo que hice, ¿no? Porque se me quedaba corto mi página solo, ¿no? Todo el mundo cantando este himno nacional vasco y ni Dios sabía por qué lo cantaba, que es una historia de amor preciosa. Sabino López de Guereñu, que es autor, actualmente tiene 80 años o por ahí, con su mujer, el día que no se hicieron novios, el día que se conocieron, en una salida de montaña de la parroquia de Abando. Al volver a casa, él se enamoró por completo de ella, fue tarareando esa canción desde Abando hasta, creo que el casco viejo donde vivía, ¿no? Iba, según me contaba, levitando. Dice que no se acuerda de tocar con las botas el suelo. Llegó a casa, no se quitó las botas y se sentó y empezó a componer la partitura. Su madre creo que lo obligó a que se quitara las botas y que cenara y siguió componiéndola. La compuso esa noche. Se la dio a su hermano, que era el responsable del campeonato de canciones vascas de La Riaga, que era entonces como los Grammy, ¿vale? Era lo más importante que había en música vasca, y la guardó en un cajón 2 años porque dice que era muy mala. Su hermano, que era un fenómeno. Su hermano era Sí, escritor de sí, porque gusto. vamos, menuda visión de futuro. No, bueno, su hermano era fundador de Gesto por la Paz, como yo, era un escritor muy reputado de gusto, eh, pero como son cosas de hermanos, pues no le gustó, ¿no? Entonces Por eso. había muy poquitas canciones montañeras. Y bueno, pues ese para mí es algo muy importante, el haber contado al mundo de dónde viene, además con muchos detalles, porque profundizo, estuve varios días con Sabin en su casa, una maravilla, y su mujer, ni te digo, qué gozada, y se abrieron ante mí, me contaron muchas cosas y me dio muchísimo juego. Y me siento orgulloso de ser el portavoz de Cusi Mendizalea. Hombre, por supuesto. Y menuda historia, ¿no? Menuda historia tan bonita, ¿no? Una historia de Sí, amor que sí, surge en una marcha montañera y que luego, eso es. bueno, pues de todos esos sentimientos que él tuvo en ese momento, lo plasmó en una canción tan mítica y bueno, tan querida aquí en Euskal Herria. Bueno, pues hay que ir a por esa sección, los dominicales del Deya, para leer todas esas historias, porque viendo una que nos has contado, yo creo que merece muchísimo la pena. Es que también formas parte del Departamento de Etnografía de Ciencias de Aranzadi. Vamos, Sí. que estás metido de lleno para narrar las historias de todos los monumentos que nos rodean, de todas las ermitas, de la conservación tan importante que es del patrimonio, ¿no? Que muchas veces no somos conscientes. Y que yo creo que aquí en Euskal Herria contamos con muchísimas ermitas preciosas. Yo conozco una que está muy cerquita de mi casa, Finaga, que me imagino que también conocerás, de Finaga, que es un sitio para mí espectacular, Iñaki, porque fíjate, es un lugar donde acudí durante la pandemia, cuando ya podíamos salir de casa y podíamos ir a caminar. Era mi lugar zen. Era cercano, no podía ir más lejos en aquel momento, por lo que todos ya conocemos, pero era un lugar donde yo me sentía tranquila y donde soplaba también el viento y me relajaba de todo aquello que nos rodeó durante aquellos meses, ¿no? Pero tú querías hablar de una ermita muy especial también. ¿Cuál es esa ermita? Bueno, vamos a introducir primero, un poco respondiendo a tu comentario, la ermita de San Martín de Cínaga en Brisqueta es una de las ermitas mágicas de mi. La espada
que allí salió, nos dice tantas cosas. El lugar es el típico para que se construya una ermita, un promontorio, un castro, una Sí, elevación, un grano en el terreno en el que se divisa el entorno. Pero es que seguramente allí hubo otra cosa antes que esa ermita. por supuesto. En otra cultura no cristiana, pagana, ¿no? Estamos hablando hace mil y pico años, ¿no? En Vizcaya, Susana, hay 464 ermitas. En Álava hay 410. En Nafarroa, 1200 y algo. Y en Guipúzcoa no las tengo contabilizadas. Estoy en ello porque no me ha dado tiempo. No. A mí me gusta la ermita esta que no sé si la conocerás, ni tú ni nadie prácticamente. Es una de las ermitas más poco conocidas. San Juan de Castelugache. ¿Qué va? No, no me Ah, suena. no No la sé conoces. cuál. No, no. Yo no juego a tronos, pero sin embargo he sido un visitante de la ermita más bonita. Bonita no por su tipología ni arquitectura, ¿no? Por su emplazamiento, ¿no? Está encastillada. ¿Eh? De hecho, tiene una historia muy bonita que Antón Ercoreca, que es un médico bermeano, bueno, es el director del Museo de Medicina de la UPV, es un etnógrafo, miembro de Etniker, una eminencia, publicó un libro temático sobre la ermita. Tengo mucha amistad con Antón y me ha contado muchas cosas. También con Alberto Santana, una historia de Baskonia, quien me ayudó a buscar también diferentes datos difíciles de encontrar, ¿no? En resumidas cuentas, cuando esta ermita se construye, más o menos hace 1000 años, unos monjes de Arrieta y de Munguía, en Munguía existe iglesia, pero no está la villa todavía fundada. Le faltan 100 y pico años para que la Carta Puebla de la villa le dé mención jurídica a la ciudadanía de Munguía. Unos monjes de Arrieta y de Munguía se encastillan, saltan el agua, se encaraman, los primeros escaladores vascos posiblemente, se encaraman en la montaña, no hay escaleras, por supuesto, y llegan arriba y construyen un castillo. De ahí lo de Gastelugat, ¿vale? Claro. El topónimo, el nombre, le llega por su primera acción humana arriba, ¿no? Eh, Pasan muchos siglos hasta que no hay un primer puente. Este puente que tenemos es el tercero, que es un istmo, pero era una isla, ¿vale? Por tanto, fíjate qué dificultad, sobre todo para subir la madera, porque la piedra la cincelan allí mismo, ¿eh? Tienen bastante espacio hasta que lleguen abajo, pero la madera, para construir ese castillo, hay que traerla desde el otro lado, y la madera mojada no va bien, y hay que cruzar la mar, ¿no? En fin, es una historia muy bonita, y San Juan de Gastelugat me embauca. Tuve la suerte, fíjate, de participar en un programa de Iker Jiménez en la 4, que es como se llama el programa este de Iker, que alguna vez lo veo. eh, bueno, temático de San Juan de Gastelugat, y salí en 3 tomas desde el Museo del Pescador, en penumbra, algo muy oscuro, como el programa, contando pues las huellas de San Juan de Gollado, que hay desde Bermeo hasta, desde la Torre Ercilla, ¿no? Hasta San Juan de Castelugache, y algunos detalles. Y luego he tenido la suerte de navegar varias veces por detrás hasta donde se puede, que es bastante, porque es biotopo y no se puede llegar, ¿no? Y estoy enamorado de San Juan de Castelugache. Es que es un lugar espectacular, Iñaki. Fíjate que la primera vez que vine yo, bueno, yo soy de Navarra y vine a Vizcaya porque me enamoré de un bilbaíno y aquí me quedé, pero la primera vez que vine, fíjate qué bien sabía mi marido cómo engatusarme que me llevó a San Juan de Gaztelugatxe para que de Entra alguna dentro forma del, dijera, entra ya dentro está, de la ya está. Y hace más de 20 años que recuerdo que, claro, yo venía a ver al novio, entonces venía toda arreglada, pero yo no sabía que íbamos a ir a ver San Juan de Gaztulugatxe y bajábamos por los senderos que había entonces para bajar, que no estaba todo como está Sí, ahora, sí, sí. actualmente. Y bueno, yo bajaba toda entusiasmada porque el paisaje era espectacular, ¿no? Yo creo que es un sitio, y creo que estarás de acuerdo conmigo, mágico. Es un Sí, lugar mágico. sí, es de las ermitas top de Euskadi. Hay unas cuantas, ¿eh? Porque en el Ajuar ermitaño, por suerte, tenemos muchísimas, y en algunos casos espectaculares, ¿no? Hay muchas ermitas en cimas de montaña, y estas se construyen para que estemos más cerca de Dios, rozando el cielo.
Claro, por supuesto, contra más altura, más cerca estamos de Dios, ¿no? Así Eso. es. Pero yo desde aquí pido respeto por este emblemático lugar, ¿no? Porque es verdad que con la fama que ha adquirido últimamente, por lo que hemos comentado antes, bueno, pues la serie y demás, pues últimamente hay mucha masificación y le pido un poquito de respeto porque es un lugar tan mágico que espero que se respete un poquito también. Yo creo que el turismo que accede a San Juan de Gaztelugatx es muy ordenado. Y, prueba de ello es que no tenemos noticias de ninguna barbaridad, nunca que yo No, sepa. también es verdad que no ha pasado Y hasta el momento nada creo que fuera de... son 1.474 o 1.744 personas en temporada alta al día las que pueden entrar. Y hay que coger tickets. Ahora ya no es temporada alta, ¿vale? Sí, sí, Entonces, exacto. tanta gente, y ya estamos hablando de una semana que son 12.000 personas, ¿no? Eh, y que no pase nada, explica que ese turismo es un turismo interesante, sostenible, Sostenible, educa- sostenible. educado, y eso es una gozada, porque, joder, fíjate, con 12.000 personas a la semana, estamos hablando de 48.000 personas al mes, en agosto o en julio, chica, no se mueve una teja. Estupendo. Pero yo soy un poco más nostálgica. Yo echo de menos cuando podías ir en cualquier momento y sobre todo al atardecer y poder sacar unas fotografías tranquilamente. Eso soy un poquito más Así es. nostálgica, Así quizá. es. Bueno, ya hemos hablado de una de las ermistas, yo creo que más conocidas ya a nivel, vamos, quizá Ya, antes de la serie no se conocía a nivel estatal. Yo creo que ahora ya todo el mundo es hartamente conocida. También eres presidente de la agrupación del Cinturón de Hierro de Ugao sí, y responsable de la cofradía de Ubirrats, también. Virgen de Udiárraga. Eso Exacto. es. Y Esa es además la creo que tiene una función benéfica. Bueno, sí, la tuvo, como todas las cofradías. Vamos por partes. El Cinturón de Hierro de Ugao Miravalles es una agrupación de unos colegas que en su día pusimos en valor, restaurando hace 12 años o 13 los primeros búnkeres que se restauraban en Euskadi, en Ausolan, ¿eh? O sea, nosotros, domingos, pala y carretilla y buen bocata, y así durante un año, ¿no? Pusimos en valor tres búnkeres en la zona de Iturrigorrialde hasta Berecha, entre Miravalles y Arrigorriaga, en la parte alta, tres de los búnkeres más espectaculares que hay en los 140 que se construyeron en los 80 kilómetros de perímetro desde Musquiz hasta Verango, en esa U que encaja el cinturón de hierro para englobar a Gran Bilbao. Y bueno, pues hemos sido pioneros y eso es un orgullo también para nosotros, ¿no? A raíz de nuestro trabajo empezó a moverse la historia, sobre todo porque tuvimos mucha comunicación con los medios. Es muy importante el tema de los medios de comunicación, que en muchos casos no se le da importancia. Es tan importante como la propia reacción del trabajo, fíjate. Porque si tú, por mucho que hagas, no lo comunicas, se va a enterar tu mujer y tu vecino si te ha visto salir con una pala en la mano. ¿De dónde vas? Pues voy a excavar con esto. Mientras que si tienes un eslabón con los medios de comunicación, son decenas y decenas de miles las que se van a empapar de ello. Y a raíz de esto, pues empezaron a nacer grupos en muchos sitios, ¿no? Y luego la Cofradía de la Virgen de Udiárraga de Miravalles es una cofradía religiosa en torno a un santuario mariano, también en Cínaga. Había otra cofradía y en muchos sitios que lo que hacía era acordarse, sobre todo, de las viudas que, siendo sus maridos jóvenes, en muchos casos fallecían, el nivel de vida en años hace un siglo, 2 siglos era mucho menor desde ahora, como sabes. Entonces, las viudas se quedaban con 3, 4, 5, 6, 7 hijos y con una mano delante y otra detrás. No había seguridad social, no había nada. Y por norma general, sus maridos les habían dejado el pan de tabaco encima de la mesilla el día que habían muerto. De tal manera que esta cofradía lo que hacía era, además de visitarlas y darles calor humano, ayudarlas económicamente. Y esto es muy importante. Es tan importante como el respirar. Y no contamos estas cosas. Y hay que Claro. contarlas y hay que narrarlas, ¿no? Porque son historias que forman parte de la historia, de todo lo que nos rodea, y tenemos que saber lo que hacían. ¿Y se sigue haciendo esta labor actualmente? ¿Actualmente qué hace esta cofradía? A eso ¿Cuál te iba es a la decir. función? Actualmente, y además, como nos estará viendo gente de Basauri y que estamos muy cerquita
estáis de Basauri a Ugao, Miravalles, Ahí, eh, cerquita. sí, bueno, a 8 o 9 kilómetros. Bien, em, mucha gente de Basauri, como de los pueblos del entorno, el lunes siguiente, al 8 de septiembre, irá a Miravalles a lo que mal se llama la aluviada, ¿vale? Que es un gigantesco botellón y una grandísima borrachera, como en muchísimos sitios en las fiestas patronales del día más importante. Por no decir en todos los sitios. Ayer en Joder, Balmaseda las pucheras, y, en fin, vale. Esa mal llamada aluviada, porque es la cofradía Virgen de Udiárraga, reúne a toda la gente de los pueblos de alrededor, porque es una locura de día. Este año ha hecho malo, entonces ha venido mucha menos gente, ¿no? Pero es porque mi Aita, que era el responsable de la cofradía, mi Aita murió hace 12 años, hace pues unos 40 años cambió el menú y puso alubias por practicidad, porque era un menú de 3 platos, que había que cocinarlos, había que sacarlos en parihuelas y era todo mucho trabajo para una docena de trabajadores. Yo desde pequeñito estaba, que son voluntarios, claro, y no profesionales. Entonces las alubias fueron una cosa de recurso, porque solamente con un plato, ya con los sacramentos y todo, se hacía lo mismo que con 3 platos, ¿no? Y eso hizo que la mentalidad popular cambiara el nombre y la aluviada. Sí, yo lucho contra los molinos de viento, nos han dicho. contra los molinos luchando, Iñaki, te veo como un Gudari total, ¿eh? Contra los molinos de viento. Bueno, ha recibido premios, el Sí. premio de Amigos del Montañismo Vasco en 2021, también por parte del Ayuntamiento de Ugao, me imagino que por bueno, pues unas diferentes investigaciones que llevaste a cabo de Ugao. Cuéntanos cómo fue esto, qué investigaciones llevaste a cabo, cómo te documentaste. Bueno, he recibido unos cuantos premios. Dicen que cuando uno recibe premios, ya sabes lo que pasa, ¿no? Después, que se te está acabando la vida. Pues tienes que Eh, estar contento y orgulloso de todo el trabajo que estoy has llevado a orgullo, cabo. estoy orgulloso porque un premio de los niveles estos, además de Es investigación, un claro, reconocimiento, y no es fácil conseguirlo, ¿no? Mira, el por premio supuesto. que más ilusión me hizo es uno que me entregaron los alumnos en los premios Izcachak de Basauri, del Ah, colegio, tanto. sí. Bueno, pues hace, no sé, 4 años tuve la suerte de ser el premio de la comarca cultural, ¿no? Y fue muy, muy, muy emotivo. El Ayuntamiento de Ugao me entregó un premio sobre la investigación histórica en muchos ámbitos, porque yo, en fin, intento trabajar lo que no trabaja casi nadie, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, se me ocurre, ¿cuántos frontones ha habido en Miravalles? Frontones de la pelota contra la piedra. Pues 6. ¿Cuántos sabían que hubo 6? Ninguno. Porque hay 2 desaparecidos, porque otros privados. Entonces, un humilde artículo que hace, que da luz a algo tan importante como es la pelota vasca, FAO, y que por lo menos hace un catálogo de los frontones como eso, pues yo qué sé, mil cosas, ¿no? Te he puesto uno por ponerte un ejemplo, ¿no? Y luego el premio del montañismo, sí, me dieron hace 3 años en Ordicia la gala 25 del montañismo vasco, me dio Pirenaica y la Federación Vasca de Montaña el premio a la investigación montañera. Pues eso, por tantos años dedicado a, a investigar y a comunicar, repito, importantísimo. Comunicar es tan importante como investigar y como el trabajo de campos. Esas son las 3 patas necesarias para tener un conocimiento. Eh, entonces, la comunicación, como lo que estamos haciendo tú y yo ahora, Susana, es eh, sin duda lo que más fluye en la multiplicación del conocimiento, ¿vale? Si Por tienes supuesto. incluso una capacidad de explicarte de una manera sencilla y de llegar a la gente, eh, eso, sencillo, como estamos haciéndolo ahora, pues esto cala, ¿no? Y te das cuenta, pues yo he hecho muchos programas de televisión, muchísimos, y, y cuando algo te sale bien y sales de un programa, pues no sé, de TV o de Telecinco o de Telebilbao, pues la gente te lo dice, ¿no? Te lo dice en el metro, te lo dice en la parautobús, y tomas nota, ¿no? De lo que te dice, ¿no? Porque el pueblo es soberano y es el que sabe si las cosas están bien o están mal. Y tú puedes estar un poquito engreído o un poquito chulillo,
mientras que tienes que atender lo que te dicen y ponerlo en práctica. Son los que te ponen en tu sitio, ¿no? Y si ves que la gente está contenta y que se siente lo que tú les has contado, lo que tú les has narrado y les ha calado, pues ya está la función hecha, ya está el objetivo cumplido. Y a veces hablar de cultura y del patrimonio que nos rodea no tiene por qué ser aburrido, todo lo contrario, es todo lo contrario. Tiene que ser divertido, son historias y que nos deberían de interesar a todos, ¿no? Porque podemos aprender muchísimo y podemos Sí, entender mucho más todo lo sí, que nos pero no, rodea. no te creas que es fácil eh, contar sobre historia, y ya no te digo sobre antropología, que puede ser la rama culta de la historia, ¿no? Dentro del Mm. concepto cultural, y hacer reír a la gente y sacar una sonrisa. Y es el objetivo que yo me marco siempre. Y yo doy muchas conferencias, como sabes. Eh, Sí, Dentro de poquito voy a estar en Basauri, luego lo comentamos, por si exacto. alguien quiere venir a vernos, porque estarás conmigo tú también. Eh, y consigo sacar en bastantes ocasiones, en cada conferencia, y mira que meto unas chapas de mucho cuidado, la sonrisa de la gente. Y luego me lo dicen. Por tanto, ese es el valor añadido para que sea pues algo mucho más, no gracioso, sino agradable, vamos a decir. A no la chapa Agradable, es una histórica. experiencia, vivir una experiencia, conseguir provocar en la gente interés, motivación y que tengan una experiencia de lo que tú les estás contando y lo que tú les estás narrando, emocionar a las personas con la historia y con la cultura. Yo creo que eso es parte de un buen comunicador, emocionar a los que te están escuchando. Y no tengo duda de que tú lo haces muy bien, porque esa es la fama que te precede y que vamos a poder disfrutar el 22 de noviembre en Basauri con un tema Antropología de las castañas. Bueno, sí, el título de la conferencia es un poco más largo, eh, porque mi buen amigo Enrique Kenner, que fue vicepresidente de Euskaltzaindia y uno de los mejores etnógrafos de Álava, eh, era íntimo amigo mío, ya murió de cáncer hace años, decía: Iñaki, es tan importante un título provocativo como la propia calidad de la conferencia. ¿Por qué? Porque al leer el título irá más gente y engancha, y luego ya te buscarás la vida para salir del apuro, ¿no? Bueno, el título de la conferencia que voy a dar el día 22, el viernes 22 de noviembre, en Ibaiondo, ahí en Basauri, en la culturecha esa que está colgada del abismo, eh, Sí, es, que veo es enfrente desde mi casa ahora mismo la estoy viendo. a la Bueno, un estar viendo. Pues poquito, mira, sí, sí. el título es Iriquiñoesis y castañas, etnografía y antropología de la castaña. Es algo, pues eso, voy a profundizar, bueno, voy a hacer un poco spoiler, ¿vale? Voy a profundizar en los usos y costumbres de la recolecta de las castañas, sobre todo en el siglo XVIII, y su venta por barco a Europa semanalmente. Para lo que desde Orozco y también de Ayala, pero sobre todo desde Orozco, salían caravanas nocturnas de 50 carros con bueyes, cada carro lleno de 50 toneladas de castañas para poder cargar los barcos, todo el septentrión, y al lastre, y se vendían en Holanda, en Inglaterra, en Alemania, en Bélgica, y las clases altas eran las que las compraban. Pero, ojo, no solamente las comían, están muy ricas, sino que utilizaban la cáscara para tañir guantes. Los guantes se tañen y se les da una especie de mucosidad para que tengan mayor ligereza, y la realeza europea tañía sus guantes con la cáscara de las castañas de Orozco. Fíjate qué bonito. Qué pasada. No lo hubiera pensado, no me hubiese imaginado jamás esa historia. O sea, ya, bueno, yo iba a ir de todas formas, pero yo creo que ya cualquiera que nos haya escuchado, o sea, es algo increíble, ¿no? Yo cuando castañas, la primera imagen que me llega a mi cerebro es, además son momentos entrañables de mi infancia, cuando, bueno, pues las amigas, ¿no? Y con el frío nos acercábamos al puesto de la típica castañera a comprar unas castañas para, pues para calentarnos las manos y lo contentos que nos comíamos esas castañas mejor que cualquier otra chorrada que te podrías comer con esa edad, ¿no? Unas castañas que ricas y qué energía te aportaban y qué calor. Pero no, es que resulta que tienen una historia
mucho más profunda, ¿no? Que han viajado y lo que han llegado a hacer, bueno, pues con los guantes de la alta nobleza europea. No lo hubiera imaginado nunca, ese viaje de Te las voy a, castas. te voy a contar otra cosa para darle un poco más de mística a la conferencia, a ver si tres personas más pueden venir a verla. En el 1780, en una de esas caravanas nocturnas de 50 carros con bueyes, desde Orozco por el Camino Real, es decir, Areta, Aracaldo, Arrancudiaga, Miravalles, hasta Churi, es una noche penosa. Creo que estamos en noviembre, 17 de noviembre, se me ocurre, pero de memoria a veces no llego. Y llueve, jarrea, graniza, los eh, bueyes se declaran en huelga, o sea, están mojados, todas las mantas mojadas, no han comido, no han bebido. Y en San Miguel de Basauri se embarran, ¿no? Y se quedan pétreos. No había carretera, obviamente no existía el asfalto, y bueno, pues los aldeanos de Orozco les cuesta muchísimo que se muevan y que lleguen a Churi. Descargan la carga de castañas y el comisario que estaba en la puerta del almacén de las castañas, que estaba donde está ahora la estación de tren, lo que era la estación de tren de Achuri, era un almacén muy grande que ya no existe, con puertas de 6 metros de alto por 2,5 de ancho, descarga las castañas y les tima, y en vez de pagarles, pues no sé si a 8 reales la fanega, les paga 6 reales para quedarse él con dos y compartirlos con un mafioso que había en Llodio, que era Goicoechea, que era un poco el Bárcenas de aquel momento, ¿no? Un tío que no hacía nada, pero tío que no hacía nada más que esquiar, bueno, entonces no esquiaba, y ganaba pasta por todos lados el conde Aragonés, ¿no? Bueno, pues se amotinan los de Orozco con los acuyus a los guardas de seguridad que había entonces, hay que situarse en el 18 a fines, ¿no? En la puerta, los tiran al suelo y hasta que no viene el corregidor y hay un juicio rápido, no les pagan lo que les tienen que pagar. Automáticamente se vuelven, parece ser, esto no está escrito, pero encaja muy bien, que paran en Basauri para celebrar que han cobrado y se gastan todo con una buena borrachera. Llegan a Orozco y las mujeres son las que les ponen las pilas porque no han llevado aceite. Madre mía, la que les tuvo que caer Iñaki. Hay cosas que no cambian, ¿eh? Hay cosas que no cambian. En absoluto. Esa historia podría ocurrir exactamente ahora, pero en lugar de con castañas, con otra cosa, pero podría ocurrir perfectamente. Bueno, pues muy interesante. Lo volvemos a repetir. Será el 22 de noviembre en Basauri, la hora, Iñaki, Creo que creo que es a las 7 de la tarde. 7 de la tarde. Vale, A lo las pondremos 7 al o final siete y del media. Ahora vídeo. no recuerdo el cartel. Lo 7 o 7 y pondremos media. al final del vídeo, no Vale, te preocupes. Lo vale, pondremos al vale. final del vídeo. Vamos a retroceder a la conversación anterior al Gorbea, que ya sé que es tu mayor pasión, Sí. una pasión que compartimos, porque para mí es una de las montañas a las que más cariño les tengo. Y quiero que nos hables de la mítica cruz, que nos cuentes algo de su historia. Bueno, Ya sé que esto será muy complicado porque tiene que tener mucha bueno, historia. sí, es complicado resumir, pero vamos a ver si cojo carrerilla y os hago un resumen en 3 minutos. La Cruz de Gorbea se construye por un mandamiento papal, una recomendación papal en el año 1900 que manda a las cristiandades, el Papa León XIII, que son comunidades religiosas, no exactamente pueblos, entornos religiosos, a los que les propone que erijan cruces en lo alto de las más significadas montañas para conmemorar la solemne memoria de la fe cristiana. Efectivamente, esto llega a conocimiento de un cura de Cianuri que se llamaba Juan Bartolomé de Alcíbar, uno de los 12 curas que habrían en el 1901 en Cianuri, y decide hacer la cruz más grande del mundo, que es la que hizo. Bueno, tiene un proyecto del arquitecto Castro Zavala que no tiene nada que ver con lo que se hizo, eh, que es una tesis mía, pero que es un poco larga de contar, porque no se construyó lo que se diseñó, ¿no? 4 proyectos diferentes. Y bueno, pues se inaugura el 12 de octubre de 1901, 33 metros, la edad de Cristo, la cruz más grande del mundo, y se cae al de un mes, 12 de diciembre de 1901. Muy poquitas personas, faltan 11 años para que exista el montañismo agrupado, todavía. Ir a la montaña daba miedo, daba respeto. Incluso decían que si mirabas al otro lado del valle podía aparecer un dragón.
y esto se corría mucho por los pueblos, todavía estamos hablando de hace 120 años, ¿no? Bueno, pues se cae y la levantan y la inauguran, joder, creo que es el 3 de octubre de 1903. Segunda inauguración, la misma cruz, 33 metros de altura, prácticamente el doble de la de ahora, 14 metros más de la de ahora. Se vuelve a caer en 1906 y construyen esta, a la que quitan 14 metros, la actual, que es la prima pequeña de la Torre Eiffel, es una copia en su curvatura y en sus grados de inclinación. Si tú coges la Torre Eiffel y como hacemos en el portátil, la minimizas, Sí, te aparece su prima, la Cruz de Gorbea, es lo mismo. claro. Es la época de creo que se llevan 8 años contemporáneas, la tercera cruz con la Torre Eiffel, y entonces copian eso, pero no hay ningún documento, no sabemos nada, no tuvo inauguración, el obispado de Vitoria, que era el que llevaba toda la gestión, eh, anula notas de prensa, es decir, se nos, se nos deja de contar todo, que hasta entonces se contaba mucho en los boletines eclesiásticos del Obispado de Vitoria, que se repartían después de las misas, se vendían en las sacristías después de la misa y iban contando cómo iba la obra, ¿no? Es un referente del montañismo vasco, porque allí, en la Cruz de Gorbea, se hizo la primera foto de la primera excursión colectiva al monte, eh, a la que yo llamo la foto del descorche del montañismo vasco. Que fue como el inicio, ¿no? El bautizo del montañismo vasco. Es- había deporte con anterioridad y tenemos registros, por ejemplo, de los ganecogortos, que es un grupo de bilbaínos espectacular de 1870 y algo, que después escriben un libro, que van todos los domingos a Ganeco y van a hacer cuevas. Además, ¿no? O Claro. sea, son de los primeros espeleólogos que tenemos referenciados. Van a hacer cuevas como deporte, no para esconderse como algunos de la Segunda Guerra Carlista, que estando los ganecogortos arriba todavía tiraban balas. Dice que les cogió una refriega que salían de Sodupe y de Gordesola unos carlistas que habían robado unas gallinas porque tenían un hambre tremendo y iban por Ganecogorta, entonces hubo una refriega y les pasaban las balas por al lado, ¿no? Una historia muy bonita, ¿no? Creo que se titula el libro El álbum de unos locos. Bueno, pues lo anotamos, ¿eh? Para esos momentos de refugio de montaña, ¿no? O de noche de vivac, que viene muy bien. Quiero que nos hables mm, ¿tienes una ruta especial, un lugar por el que te guste más llegar al Gorbella? ¿Te gusta un lugar que otro? ¿Te da igual? Eh, ¿Sueles preferir ir acompañado o solo? Ya que es tu montaña más especial, ¿cómo vive Iñaki Gorbella? Gorbella y todo el parque entero, porque ya no solamente es la montaña, sino todo lo que le rodea. Bueno, yo creo que el espacio natural más interesante y el menos concurrido de Gorbea está aquí, donde os estoy hablando, Orozco. Orozco, que es el segundo pueblo más grande en extensión de Vizcaya después de Carranza, tenemos 102 kilómetros cuadrados, es el pueblo que más, el municipio que más metros cuadrados tiene en Gorbea, ¿no? No llegamos a la Cruz, que es Teanuri y Zuya, pero bueno, por 160 metros, en el cordal donde está la mesa de orientación hacia la derecha, ahí bajamos a la cota más alta de Orozco, ¿no? Que está muy cerquita. Eh, la subida por bueno, de Pagomacurre me da pereza subir. Si voy el fin de semana, porque es un poco como el Corte Inglés, ¿sabes? Sí, Pero sin más, básicamente sí. sin más, sin más. Y que llegues y no puedas aparcar y ahí dices, "Pues, bueno, habrá ido antes, ¿no?" Me respondo a mí mismo, ¿no? Pero Madrugar, realmente, madrugar. La la solución es subida más, madrugar. mi subida favorita es desde aquí, subiendo en coche hasta el aparcamiento de Belaustegui, por el barrio de Mm, Usabel, en Belaustegui, donde acaba el límite, o sea, donde empieza el límite del parque, allí dejas el coche, en un momento estás en Algorta, Gorbea, que es un humedal gigante, debajo de Ouculugorta, en fin, de todo el cordal que va hasta Oderiaga, subes a Austiguiarbin, que es la majada de pastores, juntamente con Aldamiñape, el Cianuri más potente de la historia de Gorbea, y está viva allí, aunque no haya pastores, pero está viva, muy bien cuidada, tiene 9 chabolas, y de ahí por Hipergorta, Hipargorta sería la cita, que también la ha borrado, bajamos a Sastegui, que es donde está el nacedero del Padro Vaso, mm. y donde se encontraron en Peñaburracha, que es como un queso de Gruyère totalmente por agujeros, los restos craneales y humanos más antiguos de Gorbea, que en este caso datan de hace 5.000 años, algo menos, 4.000 y pico años, en una de las cuevas, ¿no? Y cuando fueron a excavar, Margarita Muñoz Salvatierra, que era jubilada ya, profesora de la Universidad de Deusto, una reputada profesora,
pues estaba un pastor X de Orozco con los huesos de hace 4.000 años jugando con los perros, que es lo que hacía siempre. Entonces consiguieron muy poquita documentación, o sea, pero suficiente para hacer un estudio e irnos a eso. Y de ahí a Iriñao, y de Iriñao por la parte derecha de Iturrioz subir a la cruz. Esa es un poco mi ruta favorita. Esa es tu ruta preferida Sí, para llegar a tu gran montaña. sí. Bueno, pues ya, yo esa creo, no, creo que no, yo siempre he ido por otro sitio, me la voy a anotar. Y espero poderla subir alguna vez contigo y podernos sacar una Bueno, foto desde arriba. un Tengo placer. muchas ganas de volver. Ahora por temas de salud he tenido que esperar un poquito más para volver al monte, pero me recuperaré y volveré a subir cimas, porque la verdad es que aporta mucha calma, mucha tranquilidad y serenidad, que creo que es lo mismo que sientes tú y lo que te aporta la montaña, ¿no? Sí, yo llevo ya unos años que he cambiado mi contexto de montaña, ¿sabes? Eh, Me sigue aportando serenidad, pero me aporta datos. Y desde que estoy en Aranzadi, que ya son 10 años, en etnografía, me han enseñado a mirar al suelo con ojos de ver. Hasta entonces no veía lo que había en el suelo, o acaso no le daba importancia. Entonces ahora, como el paisaje lo tengo muy visto, es toda una vida en la montaña y toda una vida en Corbea, voy a trabajar, suelo decir yo, ¿no? Y entonces no dejas puntada sin hilo, ¿no? Hace poquito descubrimos un taller de menires, donde había restos de unos 6 menires al 90% de su ejecución, cerca de Kurtzegan, donde está el menhir de Kurtzegan, que es el segundo más alto de la península ibérica, con 5,60 al aire. Em, Piedras de molino. Hemos hecho un trabajo de investigación a nivel mundial para la Universidad de Grenoble, localizando ¿No? 600 piedras de molino, solamente había 7 catalogadas, de 1.000 kilos de peso cada una, sin haber bajado a los pedidos de los molinos que lo hicieron, porque las piedras de molino se hacían sobre pedido. Eso quiere decir que han salido de Gorbea decenas de miles de piedras de molino. Hemos escrito ya varios libros sobre la materia, ¿no? Eh, Quien te dice eso te dice cantos rodados, ¿no? Voy viendo el suelo donde había caminos de arrieros o cruces de caminos, esos cantos que los ves perfectamente, pero que eran del paso de los carruajes, ¿no? Bajando leña, bajando muelas, piedras moleras, bajando otras cosas. Pero, repito, solo se puede conseguir esto si vas al monte con ojos de ver. Con ojos de ver. No solamente el paisaje, sino lo que la historia de la montaña te puede contar, ¿no? Claro, el paisaje en general, el paisaje que vemos es prostituido por el hombre. Es decir, los trasmochos, esos hayas, que robles ya no quedan en trasmochos. Hay un par de bosques en Gorbea, pero vamos, que ni los decimos porque ya son los últimos que quedan. Eh, Muy Hayas poquitos, trasmochos, más a pocos. sí. Hayas tras hay muchos, vale. Todo el mundo conoce Ocharreta, pero en Orozco tenemos varios hayedos más potentes todavía. O sea que Ocharreta es idílico. Por cierto, te doy dentro de poquito una conferencia a unos montañeros dentro del hayedo Ocharreta, y no es la primera vez que lo hago, es una gozada tremenda. En el mismo Sí, sí, hayedo? claro. Sí, sí, un día a la tarde esperando a que anochezca. Sí, sí, a 30 montañeros que se han apuntado para una historia que me han invitado y es súper mágico, o sea, es una pasada. Y si llueve, ni te digo ya, o sea, las hojas que te van. Eso suena muy bien, Iñaki. Eso ¿Eso es cuándo va a muy. ser? Eso me tienes que avisar. ¿Cuándo va a ser? Ya te diré, pero no lo podemos publicar porque si no, seguramente que habrá muchos coches allí y no es el objetivo. No, pero Cierto, cierto, estás es verdad. invitada, estás Vale, invitada. vale. No, no, porque eso Eh, suena muy bien, ¿eh? los trasmochos son árboles que se cortan para mayor producción de madera. En la época potente de las ferrerías y en la época potente de construcción de caseríos, ¿no? Que estamos hablando del siglo XV, más o menos. Daros cuenta que en Euskadi tenemos 40.000 caseríos y que cada caserío necesita de 100 árboles de más de un siglo y de 250 árboles de menos de 100 años. Todas esas Wow. piezas de puzzle labradas se ponen en el suelo con la piedra y el arquitecto de la época va mandando levantar el castillo, construirlo. Por tanto, si multiplicamos, no nos han quedado árboles y tenemos que ir de noche a Burgos y a La Rioja sin que nos vean, cogerán. Uf, desde luego.
escucharte hablar es una auténtica gozada, porque eres como un libro abierto, no, miles de libros abiertos que te narran historias increíbles y espectaculares, ¿no? Y que, vamos, tienes una cultura inmensa. Toda esta pasión por investigar, porque requiere muchísimo trabajo, muchísima disciplina, ¿cómo nace en ti? ¿Tú eras así siempre? ¿Qué es lo más difícil para ti a la hora de investigar, a la hora de documentarte? Yo suelo contar, a veces que me preguntan esto, tengo tiempo porque no me gusta el fútbol. Entonces, si tú quitas las horas que mete la peña con esto del balompié y las utilizas en estudiar, pues joder, has ganado terreno, ¿vale? No, yo empecé, pues no sé, sí, con 25 años, 20 y algo años así, un poco imitando la miaita, ¿no? Miaita era un etnógrafo en potencia, aunque todavía no existía el concepto de etnografía, entonces aquí, ¿no? Como tal, ahora mismo, fue un pionero, Miaita, un pionero, pero vamos, desde Orduña hasta Bilbao, el número uno, vamos, en muchas materias, ¿no? El único que tenía una moto en el año 1954, una Lambretta 150, por ejemplo. Había otra en Llodio del Marqués de Urquijo, o sea, con la que iba con una chamarra de estas bilbaínas ocres, estas gabardinas, y le había cosido mi difunta tía Eugenia unos bolsillos interiores y metía películas de cine, grababa en Super 8, metía rollos de películas, llevaba una cámara de fotos encintada y bueno, era el hazme decir de todas las chicas, ¿no? Mira, mira, el de Miravalles y tal. Entonces, mi aita era un fotógrafo de mucho nivel, era un apasionado del montañismo, de hecho fue un motor del montañismo, escribía en varios periódicos en los años 70, tenía un programa en Radio Popular de montañismo los jueves a la noche en los años 70, que yo iba con él con 5 años, y después fíjate cómo se escribe la historia de que el que hace soy yo, ¿no? Lo mismo que él. Yo tengo un programa, he tenido muchos programas de radio en estas 7 emisoras diferentes sobre cultura montañera y escribo no solo en el de ella, sino que escribo también en otros, escribo en Correo, escribo en diferentes sitios puntualmente, pero en ella todas las semanas, ¿no? Y al final es un reflejo de Aita, ¿no? Aita Javier García Rodrigo, que por cierto tenía muchas amistades en Basauri, sobre todo en el Vasconia, Bendita Aldea, donde yo también pues tengo la suerte de haber dado varias charlas y bueno, y de ser muy amigo de el presidente, de Jesús, bueno, de los históricos de Basauri, ¿no? De Norberto, de Tino, de Chemi Parra, que siguen vigentes todavía, ¿no? Coloca buzones, están todo el día poniendo y arreglando buzones alpinos, que son de los pocos que ya quedan, ¿no? Y bueno, pues que tengo mucho cariño por Basauri. Bueno, pues te recibiremos con los brazos abiertos, Iñaki. Ya deseando tenerte aquí ese 22 de noviembre para que nos cuentes esas historias tan apasionantes sobre la antropología de las castañas, pero que ya vemos que van mucho más allá de lo que yo me hubiera podido imaginar. La verdad es que escucharte ya te digo que ha sido un auténtico placer, porque eres cultura pura. Creo que tenemos todos una asignatura pendiente de ir al monte, me ha quedado claro, y observar y ver, no solamente disfrutar del paisaje, sino entender también lo que nos rodea. Yo me lo anoto, te prometo que lo voy a hacer en cuanto pueda volver a la montaña, lo haré. Y con todo el cariño del mundo, quiero, bueno, dedicarte un pequeño párrafo del libro que sabes que presenté en el Club de Montaña en septiembre. Eh, No va a ser el mismo párrafo que leí ese día, sino que tiene que ver con tu montaña preferida, con el Gorbella. Espero que te guste y que lo hago con todo el cariño del mundo. Y que, por supuesto, estás invitado a volver a hablar aquí en el canal cuando tú quieras, porque tenemos mucho más de qué hablar de todos los libros que has publicado y de todas las historias que que gracias a tu investigación y a tu empeño, nos estás dando a conocer a todos nosotros. Durante muchos años, de camino al trabajo, mientras conducía, durante el trayecto solía escuchar unas cuñas radiofónicas que me alegraban la mañana. Hablaban de una bebida que poseía un gran poder y con una utilidad para todo tipo de sucesos. Eran narradas por un aldeano
que vendía las propiedades de su bebida como remedio para toda clase de situaciones esperpénticas, con un toque de humor muy particular. La gaseosa Cruz del Gorbea. Esta cuña radiofónica había sido creada por Chemi del Olmo durante la época en la que trabajó como locutor de radio, ocurriéndosele la brillante idea de realizar varias grabaciones con la cuña de una bebida ficticia para divertirse. Pasaron años hasta enterarme de que aquella bebida gaseosa existía de verdad. Cada vez que pasábamos por la autopista y observaba la Cruz de Gorbella, sonreía recordando aquellas cuñas. Bueno, era un pequeño párrafo que te quería leer y que de verdad lo vivía así. Yo escuchaba esas cuñas cuando iba a trabajar por la mañana y es que me reía muchísimo. Y luego, bueno, pues me enteré que realmente, si no me equivoco, espero que no me haya equivocado, sea así. Sí, bueno, es que ya lo siento, pero también lo he investigado yo y soy el responsable de esas 12 cuñas, de contar un poco la historia. Chemi del Olmo es hijo de hermano de Donceles, de la contraportada del Correo, esa viñeta. Es De hijo Donceles, del el famoso difunto, Donceles. el difunto Luis del Olmo, que era el que firmaba el muñecote de Mm. Donceles, es el Aita, era, que murió, el Aita de Chemi del Olmo. ¿Vale? Por tanto, Chemi es hermano de Donceles. Chemi es íntimo amigo mío y bueno, pues me contó muchas más cosas y yo publiqué, creo que por primera vez, sí, efectivamente, y hace muchos años, luego he publicado varias veces, eh, nadie había contado lo de gaseosas Cruz de Gorbea, gure gasiosi, la hostia, cómprala en tu bachoqui. Bueno, pues eso eran 12 cuñas que las hizo porque él es ventríloco y él es, la mayoría de las películas importantes que vemos en ETV, los sábados a la noche, el protagonista es la voz de él, para que os hagáis una idea de su trabajo. Eh, las grabó por aprovechar el tiempo que estaba en Radio Juventud, no me acuerdo cuál era, en Leioa, y estaba con tiempo libre, y entonces, como es un fenómeno, se inventó eso. Da la casualidad que estamos, creo que en la primera Astenagusia, y es cuando por primera vez rueda Internet en Vizcaya. Y esa rueda va llevando la cuña por infinidad de lugares, ¿no? Dos o tres son las que se reproducen, aunque son 12 las grabadas, ¿no? Pero a todo esto, cuando grabó las 12 cuñas, él solito en el estudio de la radio, pasar el tiempo, las guardó en un cajón y estuvieron 2, 3 años, hasta que un día dijo, coño, si yo tengo una cinta de estas, no recuerdo el nombre de las cintas esas de grabación gordas, no sé cómo era, que grabé esas cuñas hace 2 años. Y entonces las sacó, le hizo gracia a él mismo y fue cuando las lanzó al mundo, ¿no? Y esa es la historia de Gure Gasiosi, la gaseosa Cruz de Gorbea, que por cierto, su primera sede estuvo en Basauri, en la calle Virgen de ¿Mm? Begoña, y Gaseosas Gorbea es el cómputo de 5 empresas de limonadas, de gaseosas pequeñas, que fueron las que quedaron de la refriega que hizo la casera cuando entró como un bulldozer en Vizcaya. Fue una a una por todas las provincias del Estado español, liquidando todas las empresas pequeñitas. No había pueblo sin una empresa, sin una fábrica de gaseosa y limonada, que era lo mismo prácticamente, ¿no? No había un pueblo, había hasta en Aracaldo, que es el pueblo más pequeño de Vizcaya, o sea que fíjate, ¿no? Bueno, pues la casera hizo una OPA hostil de una manera muy mala. Esto no se cuenta tampoco, ¿no? Porque, en fin, no está tan Claro. rica, ¿no? La casera, y fulminó a todas. Cerró cientos y cientos de empresas en España, pero Erros, un tío de Murga que se llamaba Erros, no me acuerdo el apellido, que nunca estuvo en Gorbea, ¿cierto? Juntó a 5 empresas que se las iba a fulminar la casera y montó Gasosas Gorbea. Luego se fueron a Baquiola, donde todavía sigue estando el logotipo, pero lo han vendido Fernando, que era el último, Sauri, que era el último de esa saga, se jubiló hace poquito, si no me confundo, buen amigo, y creo que lo ha vendido a un grupo, ¿no? Pero sigue estando el logotipo. Gaseosas Bueno, Gorbea. pues la verdad es que me animaba mucho por las mañanas, me reía muchísimo y bueno, pues yo creía que era importante meterlo en la presentación que hago luego en el libro del Gorbella, ¿no? De las experiencias de Muy las bien. ascensiones, pero me reía muchísimo, la verdad es que llegaba al trabajo con un humor muy diferente. Iñaki, yo de verdad que estoy encantada de este rato que hemos pasado hablando juntos. Yo creo que todos los que nos están escuchando estarán igual. Ahora sí que yo creo que no tenemos ninguna excusa a nadie para acudir el 22 de noviembre a Ibaigane a escucharte, porque es un auténtico placer.
y porque vamos a aprender muchísimo. Y vamos a aprender a acudir a la montaña, como dice él, observando y viendo, no solamente lo que hacemos los mendizales muchas veces, ¿no? Preocuparnos por entender la montaña, por la historia que nos puede contar la montaña, que nos puede contar muchas historias. Iñaki, mil esker, muchísimas gracias. No sé si quieres añadir algo más antes de despedir el espacio. Sí, bueno, no, quiero darte las gracias a ti por tener la amabilidad de pensar en mí y de que hayamos tenido esta videoconferencia, que además me hace ilusión que pueda servir como carta de presentación de la charla que voy a dar en Basauri, que le tenía muchas ganas a, a contar esta cultura antropológica castañil, contarla en Basauri, ¿no? Y bueno, pues algún secreto guardo para la charla, espero que sea del agrado de todos. A ti darte las gracias por esa vitalidad y esa sonrisa que te caracteriza. No, gracias a ti, de verdad, Iñaki. Un placer haberte conocido en persona aquel 11 de septiembre y seguro que vamos a estar muchas veces más juntos y vamos a poder, espero, poder llevar a cabo proyectos juntos. Por lo menos nos queda pendiente una subida al Gorbea juntos. Eso queda en la agenda puesto. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando quieras, en fin, el año que viene, que estamos a puertas, que tengamos otra comunicación, pues yo, o sea, no hay cosa más bonita que contar lo único y lo poco que sabe uno. Por tanto, orgulloso de mí mismo y de estar contigo. Sigue investigando, sigue documentándote para seguirnos difundiendo toda esa cultura, para seguir comunicando como lo haces. Enhorabuena por tu trabajo y muchas gracias a todos los que nos escucháis. Os pido por favor que si os ha gustado, que seguro que sí, lo compartáis, pongáis like y os suscribáis al canal Susana Lago, un espacio donde nos gusta mucho contar historias que merecen ser contadas. Muchas gracias y cuidaros mucho. Ya está. Aita semeak tabernan daude, ama alabak jokoan. Aita semeak tabernan daude, ama alabak jokoan. Eta lapurreko ostu dute guk gendukana etxean, eta gu gaude erdi biluzik beti noren menpean.